en realidad son o hacen parte de una solución de etanol, ¿verdad? Que se colocan en el macroportador o macrocarrier, que es esta imagen que están viendo aquí, y acá está en grande, ¿verdad? Se utiliza uno para cada repetición o grupo de desplantes que vamos a usar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene esta solución? Bueno, tiene las partículas de oro, en el caso de la experiencia que yo compartí, ¿verdad? Otros no, si es otro tipo de técnica. Tiene los plásmidos en sí que llevan, pueden ser uno o varios, de acuerdo al gen de interés y a los de selección también que decidan utilizar. Y utilizan dos compuestos que ayudan a estabilizar el ADN y a evitar también degradaciones, el fluoruro de calcio y la aspermina. Se hacen los cálculos con respecto a las concentraciones necesarias, ¿verdad? Para cada uno de los compuestos y se colocan en el centro mismo del macrocarrier, que es donde finalmente recibe la compresión o la ráfaga de gas para poder hacer la transferencia, ¿no? Bueno, básicamente entonces este vendría a ser el equipo donde tenemos un área que mide y se encarga de crear ese vacío parcial que habíamos dicho que es necesario para la presión que después libera el gas. Tiene un medidor de esa presión para poder estimar el momento ideal para hacer el disparo. Tiene un botón de encendido, tiene un botón que hace eh, que deja actuar a la bomba, porque ahí existe una bomba externa que es la que hace el vacío, ¿verdad? Entonces permite hacer la activación en sí de esa máquina. Y el botón finalmente que hace el disparo, ¿verdad? Que cumple, una vez que cumple la presión necesaria para el gas, entonces ocurre el disparo. Internamente existe un tubo de aceleración del gas, que es por donde va el gas. Finalmente llega al disco de retención, que a partir de que el disco pierde la resistencia es que se libera finalmente el gas y llega a todo lo que vendría a ser el ensamblaje del lanzamiento, que es donde se colocan estos macroportadores con las partículas en sí que queremos transformar. Y en esta sección se colocan el objetivo en sí, o los explantes o lo que vamos a querer transformar. Bueno, haciendo como un zoom en la parte específica de la cámara, podemos ver que dentro de esta, como les dije, está el tubo de aceleración, que es a partir de donde desciende el gas. En cuanto a la presión que toma, es relativa también al explante, a la distancia en que uno va a exponer, al tamaño de las partículas que eligió, y está alrededor de los 450 a 2200 psi. eh, la metodología, el protocolo utilizado para la transformación de embriones eh, vendría a ser de 1100 PSI. Y también el disco de ruptura está relacionado a eso también, ¿verdad? A cuánta presión puede soportar para poder después liberar el gas. Bueno, eh, continuando entonces con la descripción en sí, como les dije, existe un disco de rotura, ¿verdad? Este disco está sellado eh, y lo que hace es retener y ayudar para mantener esa presión del gas, que finalmente después al momento de que alcance o se libere la presión pueda eh, causar el paso, vamos a decir, ¿verdad? Del gas. Entonces, como les dije, cuando una vez que se alcance la presión crítica, entonces el indicador es de que pueda ocurrir o que pueda pasar esa presión es a partir del disco de rotura. Entonces, una vez que él estalla, es que permite que pase el gas que llega a los siguientes sistemas, ¿verdad? Bueno, después de eso tenemos también dentro de lo que vendría a ser el conjunto de ensamblajes, tenemos el macrocarrier que habíamos mencionado que tiene una membrana de plástico, que es donde se coloca el material, pero antes de eso tiene una rejilla de stopping, ¿verdad? Para evitar que toda esa presión que genera realice un daño mayor al explante en sí, ¿verdad? Sin este tipo de protección pueden incluso dañar y no tener material viable para recuperar posteriormente. Bueno, otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer las transformaciones vendría a ser el tejido blanco, ¿verdad? Como le estaba mencionando, es muy importante atender a su capacidad de regeneración in vitro, ya que como tiene una frecuencia muy baja de transformación, entonces necesitamos realmente hacer una recuperación y una selección de estos materiales que finalmente van a ser útiles, ¿verdad? O que finalmente fueron transformados. Por citar, entonces, algunos tipos de plantas que tienen mayor éxito se encuentran las hojas, las suspensiones celulares, meristema, embriones, que es el caso nuestro, que ahora les voy a empezar a describir,
los primordios foliares, los cotiledones y callos. Bueno, entonces para iniciar un poquito las actividades que fuimos realizando, o sea, que fui realizando en mi estancia, lo primero es la obtención de los embriones inmaduros. Para eso se hacen colecta de espigas, eh, en cuyo estado fenológico, según la BSH, está entre el 73, que es un lechoso temprano, y 75, que es un lechoso mediano, en donde los granos lechosos, o sea, se encuentran todavía en un estado lechoso, pero se encuentra el grano completamente formado. Otra característica también que se habla mucho es la coloración de un verde semejante al kiwi, entonces le puse para que tengan un poco en cuenta. En cuanto a la temporalidad, estamos hablando de unas espigas entre 10 a 15 semanas posterior a la siembra, pero sabemos que eso depende también del cultivo en sí, de las condiciones ambientales en ese momento, entonces ahí se tiene que ir escalonando y se tienen que ir observando las características que mencionamos, ¿verdad? Bueno, posteriormente a esto, entonces se procede a la extracción de estos granos de trigo lechoso, ¿verdad? Con ayuda de una pinza o una mano, como pueden mirar en el video. Y se van colocando en papel de filtro humedecido para evitar que estos granos pierdan humedad y turgencia a la vez, ¿verdad? Ya que después tenemos que extraer los embriones en sí. Bueno, después de eso se tiene que realizar una desinfestación de los granos colectados, ¿no? Porque estamos hablando de que tenemos que trabajar en condiciones lo más asépticas posibles. Para eso se realiza un triple lavado, ¿verdad? Que puede ser hipoclorito de sodio al 12 minutos, etanol al 70% 5 minutos y un doble lavado posteriormente. Es mucho más efectivo si se utiliza un agitador como para poder homogenizar y hacer la desinfestación en todos los granos que tenemos. Em, entonces, todo este procedimiento de desinfestación, o sea, a partir de este procedimiento de desinfestación, lo realizamos bajo campana. Bueno, y esa es la forma en que van a ir observando en un heteroscopio a los granos que estábamos desinfectando. Estos granos, entonces nosotros tenemos que, como lo que nosotros finalmente lo que vamos a transformar de estos granos son los embriones, entonces tenemos que extraer los embriones de ellos. Y los embriones vendrían a ser esos que pueden observar aquí. Esto vendría a ser la parte del embrión de los granos. Y lo que se hace, existen diferentes métodos realmente para hacer la extracción, pero bueno, el que utilizamos ahí es realizando un corte en la parte superior y después dos cortecitos en los laterales. Eh, Como les dije, de acuerdo a la turgencia que va teniendo el grano, de repente el embrión, una vez que se hacen esos cortes, suelen salir de forma eh, ya solitos, ¿verdad? Salen de forma automática ahí, o hay veces que se le tiene que hacer un poquitito de juego para poder finalmente sacarlos. Importante mencionar de que nosotros necesitamos células que todavía no están diferenciadas, por lo que el eje embrionario de ese embrión se debe extraer, ¿verdad? También, que es esa partecita protuberante que se ve. Entonces, esta es el área que tenemos que cortar también del embrión. Bueno, eh, entonces nosotros aquí esta es la vista, ¿verdad? Donde tenemos los embriones, perdón, las semillas, ¿verdad? Los granos que están por ser cortados y los granos que tenemos ya, que fuimos procesando. Se hace, estos embriones se van ubicando en un medio selectivo 1, ¿verdad? Lo voy a denominar como medio selectivo 1, que no es otra cosa que el medio murashiguescu más herbicida y antibiótico. Y esta es la vista principal o a partir del estereoscopio en donde podemos ver que ya se encuentran los embriones en cada cuadrante, ¿verdad? Podemos organizar y hacer un proceso ordenado. Se habla de que en cada cuadrante tenemos que tener 25 embriones y se hacen por bombardeo o por grupo de bombardeo al menos 10 cuadrantes, ¿verdad? Em, es importante que nosotros los embriones los ubiquemos de esta forma, que lo denominamos como boca abajo, pero en realidad es que desde el lugar en donde se extrajo el eje embrionario tiene que estar en contacto con el medio de cultivo. De modo a poder estabilizarle a estos embriones, se le deja en oscuridad por un periodo de 24 horas a más o menos 25 grados centígrados. Bueno, previo a la transformación o a la exposición al bombardeo, existe un procesamiento
que es pasada las 24 horas, en donde esos embriones tenemos que colocarlos en otro medio de cultivo que vendría a ser con las mismas composiciones que el medio uno, pero se le agrega mannitol. Y lo que se busca con este medio es tratar de que pierdan la mayor cantidad de turgencia posible y estos embriones para al momento de recibir el bombardeo, entonces no exista mucho daño en ellos por el exceso de agua. Entonces, una vez que se transfiere a este medio cultivo, se deja otra vez los embriones en esta posición y se reserva otras 3 horas de aclimatación a esta condición antes de ser expuesto al bombardeo. Bueno, una vez que ocurre o pasa este periodo, entonces podemos empezar a hacer las desinfecciones de todos los insumos que hacen al equipo en sí de la transformación. ¿Vale? Bueno, y acá en el video entonces vamos viendo cómo este vendría a ser el disco de ruptura que les mencioné. Eso se enroca en la parte superior, que es el que hace la primera parte de la prueba de aceleración en sí, de la presión. Se ajusta, después de eso este vendría a ser todo el ensamblaje que el macrocarrier tiene el tejido que les dije que es importante para no causar daños mecánicos en nuestro desplante. También ahí se puso ya la partícula que es la que tiene la partícula, perdón. Eso se introduce a una distancia ya calculada también para ver cuál es la más efectiva. Aquí nosotros estamos poniendo los embriones también ya en donde van a ser, en la posición en sí donde va el disparo. Vamos a crear el vacío, posteriormente se cierra. A partir de eso se activa el switch que es para el vacío. Una vez que alcanza la presión necesaria de vacío que necesitamos acá, entonces se cancela el aparatito que se encarga de eso, ¿verdad? La máquina, el motorcito, y se realiza finalmente el disparo. Y acá van a ver que una vez que alcanza la presión necesaria es que realiza el disparo. Que le alcanza los 1100 PSI, entonces realiza el disparo, solito disminuye, nosotros tenemos que sacar obviamente otra vez la condición de vacío para que nos permita abrir la cámara. Una vez que pasa eso, entonces ya podemos abrir otra vez y sellamos nuestra placa, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de contaminación y de esa forma ya tenemos nuestros embriones. Y esta es la apariencia que tienen los embriones una vez que fueron transformados. Ahora, como sabemos, un daño mecánico el que sufren y en algunos casos se puede observar incluso eh, los restitos de las partículas. Ahí está. Estaba silenciada. Se estaba hablando y estaba silenciada. ¿Qué les pareció el video? Volvemos a la presentación. Ah, bien. Em, ¿Por qué? Bueno, a mí me gustaron los videos, estaban buenos. Sobre todo el de biobalística, porque, bueno, eso no llegamos a hacer acá en la Universidad de San Martín. Lo demás, sí, eso hacíamos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Hay varias actividades, pero hoy nada más quiero que hagamos el 4. Lo vamos a hacer entre todos, que es para investigar los tipos de meristemas, porque lo que quiero que hagamos es que veamos diferentes tejidos, aprovechemos que tenemos el microscopio y veamos los tejidos los podemos identificar en los cortes. Si nos salen los cortes, los vamos a poder identificar. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Eh, Hay varias actividades, pero ustedes solamente hoy, después vemos cuando hacemos esto. Creo que la semana que viene, porque yo les había puesto en Classroom que el miércoles que viene iba a ser asincrónico, pero no, voy a hacer sincrónico, porque tengo un concurso docente en la UNS y me cambiaron la fecha, así que nada, la semana que viene, no, la semana que viene tenemos el Congreso de Viveros, la siguiente, perdón. La siguiente terminaríamos esto. Ahora les voy a poner bien
en el calendario de Classroom. Uy, me están escribiendo el chat. Ah, sí, está buena de biobalística. Vos, Vane, tenías algo de biobalística, un trabajo hiciste de biobalística que me mostraste. Un video también me mostraste de biobalística. Sí. ¿Ya lo terminaron ese trabajo que tenías que hacer de biobalística o no? Sí, ajá. Resulta que tenemos que hacer la parte experimental y no tenemos el equipo para hacer la demostración con biobalística. ¿Cómo lo van a Es hacer? decir, que tenemos que buscar otro tipo de transformación genética, eh, bueno, elegir una planta que sea fácil de transformar y el tema es encontrar el método que podamos hacerlo casero con lo que tenemos, porque tampoco tenemos laboratorio, así que va a estar complicado. Esa es la parte final del trabajo ese. Ah, porque tu tema era eso, claro, y tenían que llevarlo a la Sí, práctica. exacto. Sí, sí, exacto. Ah, y Complicado. justo elegiste transformación, lo más difícil. Sí, sí, exacto. Ah, y no, cambiar el tema no, no da. Tenés que seguir con eso. Claro, algo Y casero. si no podemos hacer ningún tipo de transformación, y sí, tendremos que elegir todo desde cero. Por lo menos, y no, la verdad es que, no, qué difícil. Si no es por biobalística y la verdad es que no, no sé, ¿estuvieron buscando? Y ahora tenemos que arrancar de cero a buscar. Si habíamos, es decir, no vimos la técnica, la estamos recién viendo, sabíamos que también existía el tema de hacerlo por Agrobacterium tumefaciens, No, pero pero también bueno, ahora acabo de ver la técnica con el señor este y bueno, también está muy complicado. No creo que tampoco pueda ser así. estás Así todo, que y bueno, además tenemos que seguir investigando. las condiciones de asepsia también, re Sí, 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 importante, el sí, horno y todo eso. Eh, sí. Y todos los medios por que ahí, si necesitamos. no, eh, le podés decir a la profe, por lo menos la primera parte, viste que sacaban los embriones recién en el video Sí, y los que sí, podés ver al microscopio, esa parte podés hacer, pero ya transformar el embrión, eh, no, sí, callitos, embriones, hojas, lo que podamos. podés hacer un modelo, una simulación, pero no Sí, transformarlo. Me parece que, bueno, vas a tener que seguir buscando, pero creo que no. Podés sugerirle a sí, la sí. profe un modelo de transformación y una simulación, si no. Y sí podría hacer eso. Claro, una simulación, o Sí, sea, sí, una simulación de cómo se hace paso a paso y lo recreás con lo que tenés sí. y listo. Pero Sí, bueno, es que en breve justo tenemos que empezar a armar todo. sí, que justo teníamos este tema. Sí, 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 Re- Bueno, esto seguramente lo hagamos en 2 semanas, lo que sigue, pero lo que hoy quiero que hagamos, no puedo ir para atrás, es solamente este cuadro de meristemas, porque en algún momento lo vamos a llevar al laboratorio y vamos a verlo. Voy a armar un drive de PowerPoint, sí, o un drive de, no sé, de Word, no importa, un documento de Google. Y ustedes decidan qué parte hacer cada uno, ¿sí? Se dividen solamente este cuadro nada más. Y hacemos eso hoy. Total, tienen 1 hora. ¿Cuántos son? A ver cuántos somos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 9, 8. 8 son. 9 conmigo. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pueden hacerlo de a dos, si quieren, y completar, qué sé yo, cada dos una fila o lo que sea. Lo hacemos en un documento compartido y listo. Esto, vistas al microscopio, me refiero, no que lo tengan que hacer al microscopio, sino cómo se vería si encuentran una foto de esta parte vista al microscopio para que ya nos quede y para que cuando nosotros hagamos en el microscopio nuestro, veamos, podamos identificarlo, ¿no? Porque es difícil también. eh,
tener el ojo para mirar esas estructuras. Así que por eso, si encuentran, si no lo encuentran, bueno, me avisan y no. En el Curtis hay un montón de esto. En el Curtis que está subido en nuestro Classroom. Eh, Van a encontrar un montón sobre esto. Y si no, en alguna página de internet también. Esperen que dejo de grabar. ¿Dónde está? Profe, ¿hay que describirlo o poner una foto? No, la foto. Cortás y pegas la foto.